Sí, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Este tema teníamos que avanzarlo la semana pasada, pero por cuestiones de cruces de horario y todo, que espero que se solucione para las próximas semanas. Hace tiempo nos presentaron el rol de turno y el rol de turno me imagino que se coordinó con ustedes y con el tiempo disponible del docente, ¿no es cierto? Entonces, yo soy la persona más flexible para muchas cosas, pero me incomoda que estén disponiendo de mi tiempo. Si tienen otras actividades para hacer en el horario, cerca del horario de mis clases, yo no tengo drama de que no haya clase ni nada. Me puedo emplear mi tiempo en otras cosas, pero avísenme con tiempo, nada más. ¿Listo? Solo eso. Bien. Enfermedad por el flujo gastroesofágico. Este tema es bien cortito, es sencillo, pero es importante ya que es una de las causas más frecuentes de consulta tanto al médico internista como al médico de atención primaria y más aún al médico con especialidad de gastroenterología. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha muy bien. Okay. Bien. Existen distintas definiciones, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista patológico, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico es el pasaje del contenido gástrico al esófago, que resulta un evento fisiológico normal y ocurre principalmente en los periodos postprandiales y de vigilia. ¿Sí? Desde el punto de vista patológico, es la presencia de signos y síntomas esofágicos o extraesofágicos secundarios al flujo gastroesofágico, ¿sí? De frecuencia semanal aproximadamente durante más de 3 meses. Esta definición la dan luego de las reuniones que se hacen cíclicamente, que son los consensos de Roma, Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, que trata solamente de patología gastrointestinal de origen neurogastrointestinal o funcional, en otras palabras. Para fines prácticos, sí. Doctora, buenas tardes, va a disculpar que la interrumpa. ¿Está pasando la diapositiva, disculpa? Sí. Ah, ya, gracias, doctor. Es mi señal, entonces. Gracias. ¿Están viendo el resto, no? Doctora, no se ve el que pasa en las diapositivas. No. Está congelada la imagen. Pues. ¿La pantalla la están viendo con la clase o no? Bueno, yo aquí estoy viendo. Se ve solamente el título, doctora, de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahí están viendo, pero ahí estoy pasándolo. No, no se ve. No. Por pasa, doctor. ¿Qué pasa? No, doctora. Ahí tampoco. No. ¿Nadie está viendo? ¿Solamente el título lo ven? No. Sí, solo el título. Sí, doctora, solamente el título. ¿Qué ha pasado? Un cachito que sigue pidiendo conectarse. Sí, pero acá está. Yo lo estoy viendo. Estoy desde el celular también. Recién ahorita pasó, doctora. Recién cambió. ¿No ve? Sí, recién acaba de cambiar la diapositiva, doctora. Recién. Pero sí se ve. ¿No ve? O sea, cada rato me tengo que salir también para admitir a sus compañeros que lleguen. Ahí están viendo, ¿no? Hola, ¿están viendo? Sí, doctora, se Sí, ve. doctora, se ve. Sí, ahora sí.
Ujú. Otra vez. Me cae. Y así nos lo vamos a pasar. Admitir, 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 admitir. ¿Ahí ven lo que pasa o no? Solo se ve la diapositiva número 3. Ya se mira, se mira. ¿Sí? Ya se ve, ya se ve. Ya, ok. Ahora sí, está bien. Bien. Les decía que para fines prácticos, ¿cómo se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Lo que ustedes tienen que tener básicamente en mente y claro es lo siguiente. Dos síntomas principales lo van a definir a este cuadro clínico. Regurgitación y pirosis. ¿Ya? Tienen que haber las dos sintomatologías prácticamente para que se llegue a la definición de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Como les decía, hay muchas definiciones, muchos conceptos según los consensos y los autores de los consensos y las reuniones y el número y la edición de los consensos que se realizan de patología funcional gastrointestinal, ¿ya? Pero acuérdense esto, pirosis y regurgitación son las dos condiciones clínicas que van a definir a esta enfermedad. Lo demás son adornos y son colgandijos. ¿Listo? ¿Se entiende? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición en la cual esta presentación que les decía, regurgitación, provoca síntomas o complicaciones. Puede ser evolución crónica, capaz de generar amplio espectro de síntomas. Los mismos pueden ser intensidad variable y afectan muchas veces a la calidad de vida del paciente, que es el momento que van a consultar. ¿Sí? Mientras no haya ningún tipo de complicaciones o de síntomas molestos que interrumpan la vida normal de la persona, el paciente o la persona puede andar con reflujo por la vida y no va a pasar nada. En el momento que sienten dolor, que sienten cualquier otra complicación o síntoma, es donde van a llegar a la consulta. Y es donde van a llegar a la consulta con ustedes, ¿no? Que ustedes cuando salgan ya a la universidad van a convertirse en médicos de atención primaria. La prevalencia, por lo general, en América Latina es del 15 al 30%. Los factores de riesgo son prácticamente los mismos que para cualquier factor de riesgo en cualquier otra entidad gastrointestinal. Por ejemplo, obesidad, sedentarismo, que viene prácticamente vinculado al sobrepeso u obesidad, tabaquismo e ingesta de alcohol. Recuerden que el tabaquismo, además de ser un factor de riesgo para que se produzca la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también es un factor de riesgo para evolución a esofagitis y evolución a adenocarcinoma. ¿Sí? Comidas de alto contenido graso, chocolate, cafeína, condimentos cítricos, gaseosas, todo lo que sea alimentación chatarra. El embarazo, enfermedades que afecten a la motilidad gastrointestinal. Como les decía, los síntomas principalmente son los esofágicos, regurgitación y pirosis cardinalmente. Puede haber halitosis, puede haber sabor metálico o dolor torácico. Los extraesofágicos son tos, carraspera, laringitis, drenaje postnasal, asma, odinofagia y erosiones a nivel del esmalte dental. Pero son las menos frecuentes. Acuérdense, dentro de los síntomas, los esofágicos, extraesofágicos y los esofágicos son los que predominan y son los que nos van a dar prácticamente la definición de lo que es el ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Diagnóstico. Básicamente se hace con prueba de IBP. ¿Qué son los IBP? En farmacología ya lo vieron eso. ¿Qué son los IBP? Inhibidores de bomba de protones. Inhibidor de bomba de protones, correcto. Exacto.
¿no? Entonces, se hace una prueba con IVP aproximadamente durante 2 semanas a dosis estándar. La dosis estándar es de 20 miligramos día y se controla al paciente cómo presenta la evolución. Si el paciente es refractario al tratamiento o presenta signos de alarma, ¿cuáles son los signos de alarma? Anemia, sangrado del tubo digestivo, pérdida de peso, orinofagia, disfagia. Entonces, ahí sí está indicado me he olvidado otra cosa, o tuviese dentro de sus antecedentes familiares parientes directos con antecedentes de tumores malignos o cáncer del tubo gastrointestinal, también es otro signo de alarma, otro factor que nos hace pensar que el paciente es candidato para la realización de una endoscopía, de una veda. ¿Sí? Mientras tanto, no. Al paciente sin ninguno de estos síntomas que les he comentado y que no se le haya hecho tratamiento de prueba con IVP y que no haya resultado refractario a este tratamiento, ¿sí? No tiene indicación de hacer una endoscopía de entrada. Al consultorio llegan muchos pacientes directamente con eso, ¿sí? Con la idea de hacerse una endoscopía. ¿Está? Y para el especialista es mucho más sencillo, más cómodo y más rápido agarrar, meter el tubo y hacer el informe de que no hay nada y indicar un IVP, ¿no? Pero no es lo correcto. Éticamente y clínicamente no es lo correcto. Entonces, acuérdense cuáles son las indicaciones de la endoscopía, si es que es la pregunta de examen o si es la pregunta de ustedes cuando estén frente al paciente, que haya falta de mejora con el tratamiento con IVP, que haya signos de alarma o que el paciente tenga antecedentes de familiares directos con qué cosa, con cáncer del tubo digestivo, ¿sí? Otra forma de diagnóstico es la manometría, la pechimetría, con impedenciometría, que esto no son otra cosa que pruebas funcionales para medir el tiempo, los horarios y la potencia del jet de reflujo que va a haber desde el estómago hacia el esófago, ¿sí? Otra cosa que nos mide es el grado de acidez de este tipo de reflujo. No todos los reflujos son ácidos. Existe el ERT y existe el NERT. El NERT, por supuesto, es no ácido, ¿sí? Por lo general, el paciente que más consulta, obviamente es el que tiene el reflujo ácido, ¿no? El ERT. Y por último está interrogado. ¿Sería esófago gastroduodenal? Antes, cuando no había la facilidad de realizar estudios endoscópicos, cuando no había la facilidad de realizar estudios fisiológicos como la impedenciometría, la pechimetría, pues se optaba obviamente por lo que había, que era la radiología, ¿sí? Que era la seriada de esófago gastroduodenal, que lo que se hacía era dejar al paciente en ayuno y el momento que se le iba a realizar el estudio se le daba que trague sorbitos de contraste oral, ¿ya? Y se le hacía distintas tomas desde el momento que el paciente empezaba la toma del contraste hasta que llegaba el contraste al estómago. Se lo ponía al paciente en una especie de tabla móvil y se lo colocaba en distintas posiciones para ver si con las modificaciones de las posiciones de la tabla al paciente se le provocaba enfermedad por reflujo. Eso ya está prácticamente descartado, solamente para algún tipo de enfermedades que se usa la seriada, ¿sí? Para estas cosas no. A no ser que no se cuente con ningún otro tipo de método diagnóstico. Y para empezar, así como el manejo es con dosis estándar de IVP, en ayunas, acuérdense siempre, los IVP, independientemente sea la marca, la característica, la concentración, la dosis, se tienen que dar en ayunos cuando son a la primera hora de la mañana,
¿sí? Por lo menos entre 15 y 30 minutos de diferencia desde la toma del IVP hasta la ingesta del primer alimento, que es el desayuno. ¿Está? Bien, entonces, además de esta indicación, las recomendaciones higiénico-dietarias o dietéticas son: si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, obviamente descenso ponderal de peso. Elevar la cabeza de la cama al menos 10 centímetros. ¿Sí? Lo que se hace es indicar al paciente taquitos en el extremo de la cama donde está la cabecera o la almohada. Esperar al menos 2 horas para acostarse después de la cena. Eliminar de la dieta los alimentos que pueden llegar a desencadenar enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cuáles son estos? Gaseosas, frituras, muchas veces los cítricos, ¿sí? El café. Dentro de lo que son verduras y frutas, no todas son buenas para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay algunas que están contraindicadas, como por ejemplo la sandía, el melón, el pepino, los porotos, el tomate, el morrón o pimentón. ¿Por qué? Porque se ha visto que fermentan con mucha mayor facilidad y provocan formación de gases y aumento de la presión intragástrica con consiguiente presentación de episodios de reflujo. ¿Sí? Lo que les decía, ¿cuáles son las indicaciones de la veda o endoscopía digestiva? Si los síntomas no mejoran con el tratamiento, si repiten o ante síntomas de alarma que son sangrado o hematemesis, descenso de peso, odinofagia, atascamiento alimentario. ¿Y cuál es el tratamiento? Además de los cambios de la dieta, se recomienda una prueba terapéutica con IVP durante un lapso no menos de 2 semanas y al menos durante 8 semanas. ¿Sí? Porque acuérdense, ustedes de farmacología, que la concentración en pico sanguíneo y los efectos benéficos de los IVP se van a llegar a dar recién entre el 5º a 7º día aproximadamente. ¿Sí? No quiere decir que si ustedes toman mañana, por la mañana, un esomeprazol, no les vaya a hacer efecto. Les va a ir modificando el pH gástrico, ¿sí? Pero para estas enfermedades recién el efecto se va a llegar a encontrar entre el 5º y 7º día. Antes de eso, no. Esto tómenlo en cuenta para cuando ustedes medican a un paciente. Porque si le dan mañana su Pulcosol, su Gastrosol, su Esomex, la marca que ustedes quieran, la presentación que ustedes quieran, o el más nuevo, que es el Dexlansoprazol, coméntenle al paciente esto. Porque si no, al día siguiente los va a buscar, los va a llamar, le va a escribir a decir, doctor, sigue igual. Y recuerden que todos los IVP son carísimos, todos los IVP son caros, todos tienen un costo elevado. Y así encima de que me hizo gastar una montonera de plata, sigo igual. No me hizo ningún efecto. ¿Está? Entonces, se le tiene que explicar. Los efectos recién los va a empezar a sentir entre el 5º día aproximadamente, un poquito de paciencia. Mientras tanto, ayudémonos con la dieta. Si usted fuma, dejemos un poquito el pucho, ¿no? Si fuma un paquete por día, por lo menos bajémosle a medio paquete por día. Tampoco sean tan locos de agarrar y decirle, bueno, a partir de hoy usted no me fuma más, no me agarra un pucho porque si no se va a morir, ¿cierto? Porque no lo va a dejar el paciente. No van a conseguir que el paciente deje ese hábito. Todo es de a poco. Entonces, mientras va haciendo efecto el tratamiento, acompañamos con los cambios de la dieta. ¿Sí? Acompañamos con los cambios de posición de la cama. Acompañamos con los hábitos después de comer, etc. ¿Sí? Es lo que les comentaba. ¿En qué momento se dan los IVP? Se dan entre 30 y 60 minutos antes de la primera comida del día. Cuando sean dosis doble es la pregunta. Algunos pacientes me lo han preguntado en consultorio. ¿Y por qué sí o sí lo tengo que tomar en ayuno, el de la mañana, y cuando me da una dosis para la noche también, cuando es muy sintomático el paciente, o cuando es por un reflujo
asociado a un esófago de Barrett o a una esofagitis, se le da dosis doble. ¿Por qué me da antes de la cena si ya comí todo el día? Es la pregunta. ¿Cierto? ¿Qué le responderían ustedes a ese paciente? ¿Qué les dirían? Porque es válida la pregunta, ¿no? Porque se le insiste, sí o sí, usted se levanta de dormir en la mañana, ¿a qué hora desayuna? A las 8. Bien. O sea, ¿y a qué hora se levanta? A las 6 de la mañana. Y uno se pregunta, ¿y qué hace 2 horas? ¿Por qué no sigue durmiendo? Bueno, pero en fin. Entonces, toma tras que se despierta su esomeprazol. Y de ahí recién se ducha, se cepilla los dientes, hace todo lo que tiene que hacer antes de sentarse a desayunar. Porque todo ese protocolo para la mañana y sin embargo para la noche, cuando indicamos dosis doble, se le da antes de la cena o se le da después de la cena. Si ya comió todo el día. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué les responden al paciente que le pregunta eso? Hola. Doctora, ¿me escucha? No escucho a nadie. Doctora, ¿me escucha mejor? Sí. Ya, yo le diría al paciente que se tiene que tomar igual a dosis nocturna porque en su caso está produciendo más ácido y necesita una segunda dosis para mantener el control. Porque con una sola dosis, digamos, podríamos decirle que volvería a reincidir en la sintomatología. Exacto. Para evitar los episodios de reflujo por la noche, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. ¿Está bien? ¿Sí? En caso de que el paciente no mejore con IVP o exista contraindicación de usar mucho IVP durante un tiempo prolongado, como por ejemplo en las mujeres menopáusicas, perimenopáusicas o en climaterio, ¿sí? Acuérdense que todo medicamento, si ustedes hacen una vista hacia atrás, lo que llevaron en farmacología, todos los efectos adversos que pueden presentar los medicamentos. Ninguno es gratuito, ninguna toma es gratis para el cuerpo, ¿sí? Ninguna. Y es lo que le explico siempre a todos los que pasan por mi clase y lo que les explico a los pacientes. Porque muchas veces me vienen, les hago la pregunta de los antecedentes, medicación habitual, tomo mi losartán, tomo mi amlodipino, tomo mi diclofenaco por mi artrosis y tomo mi omeprazol de por vida. Así son las palabras y con ese tono. De por vida, porque me dijeron que de por vida lo tengo que tomar. No existe el IVP de por vida. No existe. ¿Sí? Olvídense de eso. Porque todos los medicamentos tienen un efecto secundario. Por ejemplo, lo que les comentaba, en la mujer, cuando ya está en una etapa de climaterio y más aún de menopausia, ¿qué es lo que hace el IVP en el organismo de la mujer? Es como que secuestra, por decirlo de alguna manera más sencilla, secuestra el calcio del hueso. Y acuérdense ustedes que conforme va pasando el tiempo, la mujer llega a las etapas de climaterio, se produce un descenso del nivel de estrógenos, ¿no es cierto? El descenso del nivel de estrógenos en la mujer es el causal de muchas enfermedades y muchos síntomas que vamos a tener las mujeres climatéricas. Entonces, la osteopenia, que es el desgaste del calcio en el hueso, la reducción de la densidad de calcio en el hueso, y ya más aún la osteoporosis, empeora muchísimo cuando la mujer toma durante un tiempo prolongado el IVP. Porque por más que tome su fijador de calcio, aldronato, risendronato, alendronato, el fijador que ustedes quieran, más su calcio todos los días, está tomando su IVP, que es como que está saboteándole su ingesta de calcio, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso siempre. No existe IVP de por vida. Eso no existe.
Eso se maneja, ni siquiera en el hospital, ni siquiera en los pacientes hospitalizados. Para dar IVP a los pacientes internados por X motivo que ingresen, existe una tabla de criterios que el paciente tiene que reunir para que sea candidato a uso de IVP dentro de la hospitalización. No es que todo el paciente que entra al hospital porque tuvo una infección urinaria, porque tuvo un infarto, porque tuvo una neumonía, porque tuvo, qué sé yo, cualquier cuadro, pero que ingrese y se hospitalice, tiene que recibir un IVP. ¿Sí? No es así. Existen criterios, que eso lo vamos a ver en una clase aparte. ¿Ya? Entonces, lo que estoy reiterando y estoy siendo demasiado repetitiva, pero quiero que quede claro, es que no se deben dar los omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, cualquier sol que se les ocurra en este momento, no se da de por vida. ¿Está? Bien, entonces, volviendo a la diapo, cuando tenemos frente a nosotros un paciente con estas características que no es candidato a uso permanente, ¿sí?, o muy prolongado de IVP, podemos echar mano de lo que son los H2 antagonistas, que el más conocido que tenemos en nuestro medio es la ranitidina, que es antiguísima, una droga súper antigua, una droga súper barata, una droga que nadie le da bola, ¿no? Pero sin embargo da muchos resultados cuando hablamos de reflujo gastroesofágico refractario, ¿no? En ese paciente que es tabaquista, en ese paciente que es gordito y que no baja de peso, que sube y baja de peso. Entonces, en esos pacientes sí podemos agregar una dosis de ranitidina, que la dosis estándar es de 150 miligramos por boca, durante la noche, ¿sí? Con el fin de mejorar un poquito los síntomas nocturnos secundarios a la regurgitación, sobre todo, no tanto a la pirosis. No tanto a la pirosis, ¿por qué? Porque no baja tanto como los IVP el grado de acidez del estómago. ¿Ya? Bien. Entre otras cosas, derivar o transferir o referir al especialista si es que no hay respuesta al tratamiento estándar, como les decía a ustedes como médicos de atención primaria que van a salir en un par de años. No se recomienda sucralfato si la paciente no está embarazada. Se recomienda prolongar el tratamiento, o sea, suspenderlo, los síntomas recidivan o si el paciente presenta complicaciones como esofagitis o esófago de Barrett. A esto va lo que les decía de que no hay indicación de omeprazol o IVP de por vida. Muchas veces, después de varios controles, de meses o de años de controles del paciente, el paciente se empieza a conocer en qué momento va a hacer empeoramiento de síntomas o bajo qué situaciones va a volver a recidivar los síntomas. Entonces, ahí donde uno tiene que explicarle al paciente para que no esté constantemente esclavo de uno tras de uno en la consulta, es que tiene que aprender el manejo de lo que se llama IVP a demanda. ¿Qué quiere decir eso? Llega un paciente con reflujo, lo medico con pantoprazol, 40 miligramos en la mañana, le digo, bueno, va a tomar esto durante 8 semanas y luego solamente magaldrato, sucralfato o bismuto después del almuerzo. Otras 2 semanas. ¿No? Y con eso el paciente mejora. Pasan meses y, qué sé yo, llega carnaval. El paciente meta churrasco, ¿no? Meta churrasco, meta festejo y otra vez empieza con síntomas. Vuelve a la consulta, lo vuelvo a medicar. El paciente está espectacular durante meses. Después de eso, el paciente viaja, cambia sus horarios de comidas, cambia sus hábitos dietarios y nuevamente presenta síntomas. Entonces, a ese paciente se le explica, ya se conoce que usted mientras está con su vida normal, responde al tratamiento, sin ningún signo de alarma. En cuanto sale de los hábitos ya del paciente, nuevamente empieza con síntomas. Entonces, tras que usted siente que empieza con síntomas, usted empieza con el tratamiento. El mismo tiempo de tratamiento. Esta es lo que se llama tratamiento a demanda.
El paciente ya sabe reconocer sus síntomas, sabe reconocer que está recidivando y sabe el tratamiento que tiene que hacer. ¿Está? Bien, y lo que les comentaba un poquito antes, efectos adversos de los IVP, vitaminas y mala absorción, ¿no? Entonces produce déficit de absorción de hierro, vitamina B12, aumenta el nivel de homocisteína, reduce la actividad osteoblástica, ¿sí? Predispone a fracturas óseas debido al aumento de la resorción ósea, secundaria hiperparatiroidismo producido por la absorción disminuida de calcio. Y la hipergastrinemia secundaria a la supresión ácida, ¿sí? Además produce hipomagnesemia. Ahora algo que está muy de moda, que estamos a tope con lo que son las enfermedades cardiovasculares. Interacción con el clopidogrel del omeprazol. Hasta hace unos años atrás era siempre la pelea entre los cardiólogos y los gastroenterólogos. El cardiólogo sacaba el omeprazol porque disminuía supuestamente la absorción del clopidogrel y el paciente seguía con sus factores de riesgo para hacer síndromes coronarios, para hacer enfermedades cardiovasculares, y el gastroenterólogo agarraba y sacaba el clopidogrel. ¿Por qué? Porque es un anticoagulante plaquetario y el paciente podía tener riesgo de sangrado, ¿no? Al final se vio que no existe tanta interferencia de uno con el otro, entonces se pueden manejar a la vez tanto el omeprazol como el clopidogrel en los pacientes que lo requieran, ¿sí? Los pacientes con riesgo cardiovascular, o los pacientes que estén posterior a colocación de stent, luego de un infarto, luego de un síndrome coronario. ¿Sí? Si bien los IVP se encuentran dentro de las drogas más seguras y más efectivas, recordar siempre que no se tienen que sobreindicar, hay que tener cuidado con los pacientes de tercera edad y que existen opciones para su manejo como son la ranitidina con o sin prokinéticos. Acá en nuestro medio tenemos prokinéticos, tenemos 3 tipos de prokinéticos, tenemos el Endial, tenemos la domperidona, ¿sí? Incluso la metoclopramida, que funciona también como un prokinético. Y hay un laboratorio que es el que llega con el nombre de Motigran, que es eritopride, que también es un tipo de prokinético. ¿Qué es lo que va a suceder con el prokinético? Que nos va a ayudar a disminuir los tiempos de vaciamiento gástrico, disminuyendo el aumento de presión intragástrica, por consiguiente disminuyendo los episodios de reflujo. Ya estamos terminando. Un casito clínico como para que vayan adaptándose. Los exámenes, muchos son con casos clínicos. Y aparte para que se vayan acostumbrando ya para el internado el próximo año. Este es un varón de 68 años, tabaquista, con un índice de masa corporal de 28, consulta por episodios de reflujo gastroesofágico de al menos 2 años de evolución, que se intensificaron en frecuencia de al menos 5 veces por semana e intensidad en los últimos 2 meses, y presentó un episodio único de atascamiento en el contexto de estrés laboral. No tiene otros antecedentes patológicos ni antecedentes familiares de importancia. Entonces, hasta ahí, ¿qué factores de riesgo ustedes reconocen en ese paciente para enfermedad por reflujo? ¿Pueden hablar, doctora? Tabaquista. Tabaquista. Y el estrés. Elevado y el estrés. Obesidad. Obesidad. ¿Qué grado de obesidad es un índice de 28? Grado 2, doctora, si no me equivoco. Porque grado 1 es de 25 hasta 27, 28. Grado de obesidad.
Estamos por ahí. ¿Bien? Entonces, el paciente inició tratamiento con omeprazol, dosis estándar, 20 miligramos, ¿no? Que es de, aquí le puse, venta libre, o sea, se medicó, ¿no? Hace 2 días sin ningún tipo de mejoría. Usted decide. Iniciar tratamiento con medidas higiénico-dietéticas y continuar tratamiento con IVP a dosis estándar. Número 2. Iniciar tratamiento con medidas higiénico-dietéticas y suspender el IVP y solicitar una endoscopía digestiva. Tercera opción. Iniciar tratamiento con medidas higiénico-dietéticas, aumentar la dosis de IVP a 40 miligramos día e indicar una videoendoscopía digestiva. Opción 4. Solicitar una manometría. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué creen que es la opción correcta? ¿Mm? ¿Cuál creen que es la opción correcta? Hola, ¿están ahí? Se fueron. La 4, doctora. ¿Una manometría le solicitan? La 1, la 1. La 1 es las dietas y seguimos con la dosis estándar. Yo creo que la 4, doctora. ¿Quién da otra opción? La 4. ¿Ya? Doctorita, sería aumentar a 40 miligramos. ¿Por qué lo La aumentaría? 1, doctora. Acuérdense lo que les dije. Este paciente está automedicado 2 días con IVP. ¿Y qué les dije hace unos minutos de los efectos del IVP? Que recién de 5 a 7 días hacen efecto. Exactamente. Entonces está poco tiempo como para tomar una conducta de aumentar o modificar la dosis, ¿no? Lo que se le puede es un poquito explicar la forma de la toma, el momento de la toma del IVP y, por supuesto, agregar la dieta. Y, por supuesto, Oiga, hablar doctora, del perdón. Y, por Es supuesto, que no hablar tenía del visto que GESEN tenía empezado con 2 días. 48 horas, ¿no? Inició 48 horas previo a la consulta con IVP de venta libre. Aparte que debe ser un IVP marca Mongocho Flores por ahí, ¿no? Entonces, aquí este caso clínico va con trampita, por si acaso. Lo más sencillo y a primera vista, y lo que se responde, y no está mal, ¿no es cierto? Y no está mal, es la opción 1. Iniciar con la dieta, explicarle al paciente, bueno, desde a partir de hoy, usted está un poquito pasadito de peso, aparte del peso, usted fuma, dígame cuántos paquetes de cigarrillo fuma, y bueno, y lo que les decía, no vamos a ser tan rayados de decirle, bueno, a partir de hoy, 0 pucho, no pasa nada, porque sin pucho no vamos a salir adelante, No, se dice, bueno, vaya bajando, por favor, los números de cigarros por día, y vamos a hacer el omeprazol, pero con todos los cuidados que les dije. Por lo menos 30 minutos antes del desayuno y mejorar la dieta. En 2 semanas, que es el tiempo mínimo que hay que esperar, me visita y vemos, ¿no? Si el paciente hizo todo lo que le dijimos y los síntomas siguen absolutamente iguales, a este paciente no lo espero 8 semanas. ¿Por qué? Porque es tabaquista, justamente. ¿Y qué riesgo tiene el tabaquista frente al que no es tabaquista? Esófago de Barrett o esofagitis, ¿no ves? Y si bien
este enfermo no tiene signos de alarma, no tiene pérdida de peso, no tiene sangrado, sí tuvo atascamiento. Fíjense que dice, presentó un único episodio de atascamiento en el contexto de estrés laboral. ¿Ya? Que ese atascamiento lo podemos nosotros traducir como oinofagia o disfagia. ¿Sí? Entonces, hacemos las 2 semanas con el tratamiento, citamos al paciente, que si el paciente agarra y nos dice, ¿sabe qué? Sí, me mejoró un poquito, pero prácticamente sigo igual. Entonces, ahí agarramos y solicitamos la endoscopía digestiva. ¿Por qué? Porque tenemos a un paciente tabaquista, que no es un signo de alarma, pero es un factor de riesgo para hacer las complicaciones que les mencioné, y porque tuvo un episodio de atascamiento que nosotros lo tenemos que traducir como oinofagia o disfagia, y ya se convertiría, traduciéndolo así, en un signo de alarma. ¿No es cierto? ¿Ah? Yo he tenido pacientes con atascamiento que me los han mandado y no es por esófago de Barrett, no es por esofagitis, es porque tenían su pedazo de churrasco ahí atorado en el esófago como cuerpo extraño y he tenido que retirarlos con canastilla, con una montonera de cosas, ¿no? Entonces, ahí va el interrogatorio del paciente cuando el médico deriva al paciente donde un colega. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí terminó la clase. La siguiente clase vamos a hablar ya de lo que es esofagitis, ¿sí? Que es una de las complicaciones de la enfermedad por reflujo. A grandes rasgos les adelanto, las complicaciones más comunes son esofagitis, úlcera esofágica, estenosis péptica, esófago de Barrett y, por supuesto, adenocarcinoma esofágico, que es en los pacientes con enfermedad de muy larga evolución y, por supuesto, que deben tener un componente genético o hereditario para hacer esta enfermedad, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Una clase cortísima y súper bonita. Súper bonita. No hay forma de que no lo manejen ustedes este cuadro. No tienen excusa porque lo van a ver toda su vida. A no ser que sean traumatólogos, por supuesto. ¿Quiénes van a ser traumatólogos aquí? Va a haber alguno que va a ser traumatología, capaz, ¿no? Bien, ¿preguntas? Doctorita, buenas tardes. Hola. Una consulta. Usted habló sobre los signos de alarma sobre esta enfermedad. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Claro que sí. Oinofagia o disfagia, pérdida de peso, hemorragia digestiva, sobre todo, ¿no? Esos son los signos de alarma principales que hay que tomar en cuenta. Principales. Gracias. De nada. Acuérdense el concepto. Para que haya una definición, para que se catalogue como enfermedad por reflujo, tiene que haber pirosis y regurgitación. ¿Está? Eso. Con que se lleven eso a la casa, me doy por servida. Con que se acuerden de que no se les da de por vida los IVP a los pacientes, me quedo maravillada. Con que no se olviden de que no a todo el paciente con reflujo se le mete el endoscopio, se los agradecería, porque me ahorran cientos de minutos en la consulta explicándole al paciente por qué no se le puede hacer una endoscopía de entrada. Repito, para mí, mejor, me acorta el tiempo, me ahorra explicaciones y gano plata, ¿cierto? Pero no es lo correcto. Ustedes siempre, frente al paciente, tienen que hacer lo médicamente y éticamente correcto. ¿Está? Acuérdense cuáles son las indicaciones de endoscopía digestiva. Bien. ¿Nadie más tiene dudas? ¿Tiene preguntas? Bien, chicos. Nos vemos entonces el próximo miércoles, porfa.
Si tienen la clase de salud pública un ratito antes, díganle al doctor. A las 4:30 la doctora va a pasar clase con nosotros. Doctora. Imagínense cuando ya pasemos presencial y yo esté ya a las 4:30 esperándolos en el aula. ¿Ah? ¿No ve? Sí, doctora, tiene razón. Exactamente. No lo voy a esperar mucho. Porque estoy en mi casa tranquila, sentadita, con airecito, fresquito. Pero en el aula no los voy a esperar tanto. Entonces vayan acomodando sus horarios, hablen con sus docentes. Tratemos de respetar nuestras horas. ¿Está? Doctora. Cosita. ¿Qué pasó? ¿Escucha? ¿Será que podría pasarnos para nosotros la guía positiva? Pero se las pasé a su encargado la semana pasada para que las hayan Yo ya leído. la pasé al grupo, doctora. A ver, ya está. Es esa la clase. Ya, gracias. ¿Ya? Ok. Doctora. Entonces, nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos. Gracias, doctor. Listo. Chau.